Ahora, Bienvenidos a esta tercera entrega de nuestro curso Hermenéutica, una introducción al estudio bíblico. Ya desarrollamos en la primera lección la introducción hermenéutica, en la segunda lección principios de la hermenéutica bíblica y en esta tercera lección vamos a desarrollar un ejercicio hermenéutico. Bienvenidos a este ejercicio hermenéutico. Normalmente la hermenéutica es teórica. Lo que comúnmente estamos acostumbrados es a recibir teorías sobre hermenéutica, pero posiblemente nunca nos hemos tomado el tiempo de ver un ejercicio hermenéutico, es decir, de aplicar los principios hermenéuticos al texto bíblico. Y eso es lo que vamos a hacer en esta lección. Es decir, aquí no vamos con teoría, aquí vamos con práctica. Y para ese ejercicio hermenéutico que vamos a realizar en esta tarde, en este momento, yo he tomado un texto de Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 12. Con este texto, sobre este texto vamos a aplicar el ejercicio. Tomando este como ejemplo, vamos a mirar cuáles serían algunos de los principios hermenéuticos que pudiéramos identificar aquí en el texto y que nos sirvan como guía para nosotros poder estudiar dentro de una estructura de pensamiento correcto las Sagradas Escrituras. Estos principios que vamos a hablar posiblemente pueden ser aplicados a cualquier otro texto de la Escritura, pero yo los voy a aplicar con ustedes para este pasaje y ustedes dentro del ejercicio del curso deben tomar un pasaje, una unidad con sentido completo y aplicarle principios hermenéuticos así como lo vamos a hacer en la clase de hoy. Entonces vamos a presentar 8 principios hermenéuticos. Con esos 8 principios hermenéuticos vamos a delimitar estructuralmente el pasaje para que podamos luego proseguir en un curso posterior a la exégesis. El primer principio tiene que ver con la creación. Posiblemente este principio es uno de los principios que no hemos reconocido como intérpretes, que hace parte de las estructuras hermenéuticas del estudio bíblico. Es decir, cómo principios o elementos de la creación están presentes en generalmente todos los textos de la Escritura y cómo ellos nos marcan un derrotero de teología natural. La teología natural es parte de la teología bíblica y es parte de la teología que algunos teólogos han reconocido como valiosa, como un insumo natural del texto y como parte de la revelación. Dios se reveló a través de las Sagradas Escrituras, pero el primer hecho en la historia de la revelación de Dios es la creación. Siendo que es un hecho histórico, un hecho fundamental y un hecho primigenio en la revelación, no podemos desconocerlo en la hermenéutica. Por eso yo he puesto aquí, para efectos de la clase y de este curso, que un principio hermenéutico correcto que todos nosotros como intérpretes debemos considerar y apreciar es la teología natural. ¿Cómo la rastreamos? ¿Cómo la conocemos? ¿Cómo la encontramos en el texto bíblico? A través de los elementos o los datos que encontramos de la creación. Es decir, ¿qué información sobre la creación nos aporta el texto? ¿Qué elementos propios del diseño natural o el diseño común o el diseño universal encontramos en el texto bíblico que nos permiten establecer la creación como un principio hermenéutico de teología natural? El segundo principio que yo quiero que consideremos aquí tiene que ver con la historia. Ese es otro principio que posiblemente nosotros no hemos valorado mucho. Hablamos de historia, estamos inmersos en la historia, somos sujetos históricos, pero a la hora del estudio bíblico no apreciamos este valor. Es decir, no apreciamos que las Escrituras nos llegaron como una historia, que gran parte de la información que tenemos en las Escrituras es histórica, tiene condición histórica, tiene propósitos históricos, y que ese elemento histórico juega un papel importante en la revelación. Es decir, la historia es un principio hermenéutico, porque es un insumo bastante amplio en el relato bíblico, y es un insumo el cual no podemos desnudar del texto, porque si lo desnudamos de elementos históricos nos quedamos sin gran parte de la revelación. A eso es lo que yo estoy llamándole aquí un principio hermenéutico de teología vivencial. Y es muy probable que la mayoría de nosotros vamos a imprimirle al texto principios hermenéuticos teológicos o pastorales o bíblicos, pero muy pocos de nosotros vemos en la teología vivencial o los hechos vivenciales como ejes hermenéuticos. Yo considero que una buena hermenéutica debe incluir tanto la teología natural en su análisis como la teología vivencial o la experiencia o la realidad de vida que nos aporta la historia
en todas sus esferas. Dicho de otra manera, los textos bíblicos están saturados de vivencias, de hechos donde muestran emociones, realidades, costumbres, prácticas, organizaciones, estructuras de vida, es decir, experiencias propias de familia y de vida en una sociedad. Y eso no lo podemos despreciar a nivel hermenéutico. Si lo despreciamos, el estudio hermenéutico pierde riqueza, pierde valor y pierde sentido, y también pierde riqueza, porque los textos bíblicos, así como están saturados de información de creación, están saturados de información vivencial. Otro principio hermenéutico que le vamos a aplicar a esta porción que estamos aquí observando es la de unidad. Y recuerden que ya hablamos en la lección número 2 de una unidad orgánica, es decir, ver elementos que ayuden a la totalidad o a una visión integral o a una visión holística de las Sagradas Escrituras, y por supuesto una visión total o integral de la porción o de la unidad literaria que tenemos. Aquí tenemos una unidad literaria, ¿sí? Una unidad con sentido completo, pero esa unidad no se puede separar. Tenemos que verla dentro de una gran unidad orgánica del texto bíblico, una gran unidad orgánica del libro en el cual está esta porción que es Apocalipsis, y una unidad general de toda la revelación. Y otro principio hermenéutico que tiene que ver con este plano superior que estamos presentando aquí, tiene que ver con la plenitud. Es muy importante que toda la escritura siempre va en progreso en cuanto a la revelación. La historia es progresiva, la revelación es progresiva y la vida misma es progresiva, es decir, va llegando a un clímax, va llegando a un punto más alto donde termina el desenlace de todas las cosas. En ese sentido, la plenitud del texto bíblico nos aporta sentido y propósito. Y yo quisiera pensar juntamente con ustedes que un principio hermenéutico, especialmente de Apocalipsis, tiene que ver con la plenitud, porque estamos ante un texto que nos lleva a la consumación de la historia de la redención. Estamos ante el último texto canónico, estamos ante el último texto que se escribió dentro del canon del Nuevo Testamento, estamos ante el último documento que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, aporta para la construcción del canon bíblico, y por lo tanto ese último escrito tiene que ver con la plenitud, la consumación, la parte final o el punto final de la revelación, y eso tiene que ver con el sentido más alto o el sentido pleno en las escrituras. Entonces tenemos aquí un primer plano de sentido o un plano superior que aporta elementos hermenéuticos relacionados con teología natural, teología vivencial, teología orgánica y teología de sentido o teología de propósito. Ese plano de sentido tiene que ver con aportes que el texto bíblico nos da, que hacen parte integral de la revelación y que no son en sí dogmáticos ni son en sí pastorales, sino que son como unos ejes de la vida cotidiana o ejes comunes que muy probablemente la mayoría de nosotros no hemos apreciado en cuanto al estudio de las Sagradas Escrituras. El otro plano de sentido que vamos a poner acá, aportaremos 4 principios hermenéuticos y los ubicaremos en la parte inferior de la pantalla para mostrar que son 2 planos distintos. No uno más importante que el otro, no, sino que los dos tienen que unirse o relacionarse para que podamos hacer un buen análisis hermenéutico y poder sacarle provecho al texto bíblico. Ese primer principio, con relación a este segundo plano de sentido, tiene que ver con la redención. Eso lo mencionamos en la segunda clase y ahora vamos a mencionarlo un poco más. La redención, visto como programa, como plan o como decreto de historia de redención o de salvación. Es decir, este principio hermenéutico de redención o redentivo nos aporta elementos legales, nos aporta elementos judiciales y nos aporta elementos de trazabilidad jurídica para ver el plan histórico de la redención. Recuerden que ya lo hemos dicho y lo sabemos con antecedencia, que las escrituras nos relatan el plan eterno de redención, o lo que algunos teólogos llaman el decreto eterno de redención, o el pacto eterno de redención. En tal sentido, tiene como regidor un principio hermenéutico que es la redención como plano, como programa ejecutable dentro de la historia y rastreable dentro del texto bíblico. Pero la redención como principio hermenéutico nos aporta elementos jurídicos, elementos fijos, elementos conceptuales legales
para poder entender el texto y para poder tener una estructura de pensamiento correcta. Otro principio hermenéutico tiene que ver con el Evangelio. Los textos bíblicos no solamente son información teórica o información redentiva o legal, sino que también nos aportan un mensaje propio, que es lo que llamamos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, en este sentido el Evangelio es el mensaje de esperanza, es la gracia que nos viene a través de las líneas del Evangelio, es la esperanza viva que tiene el lector y el intérprete y el receptor del mensaje en todas sus líneas. Dicho de otra manera, el mensaje de la redención, que es el asunto legal que se relata, trae como resultado o como beneficio a los lectores e intérpretes la esperanza viva del Evangelio, es decir, la salvación, el perdón de los pecados, la seguridad de la vida eterna y el gozo de la gloria de Dios. Otro principio hermenéutico que podemos aplicar a las Escrituras y que lo vamos a aplicar a este texto bíblico tiene que ver con la iglesia. La iglesia es un eje temático de las Escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis se habla del pueblo de Dios, se habla del reino de Dios, se habla de la comunidad de los salvos, se habla de todos los creyentes llamados a participar, señalados y apartados por gracia para ser una comunidad viva, una comunidad de creyentes o una comunidad que adora. La iglesia la podamos ver aquí como principio hermenéutico bajo un lente, y es el lente del reino de Dios, porque los creyentes configuran la comunidad de los salvos o la comunidad donde Dios reina y donde Dios establece de manera visible, de manera notoria y de manera muy sobresaliente el reino de Dios. Dios reina sobre todo y en todos, pero de manera específica y de manera contundente en su iglesia, porque la iglesia es el pueblo de Dios, o la iglesia es la comunidad de los salvos redimidos por gracia. Y el último principio hermenéutico que quiero que veamos en esta porción es un principio relacionado con la gloria de Dios. La gloria de Dios es la finalidad de todas las cosas. Es decir, ¿cuál es el clima de la historia? La gloria de Dios. ¿Cuál es el clima de la revelación? La gloria de Dios. ¿Cuál es el clima por el cual los creyentes vivimos el Evangelio? La gloria de Dios. Es el principio absoluto, el principio supremo y el principio hermenéutico por excelencia. Si ustedes y yo estamos de acuerdo en lo que estamos diciendo, pudiéramos decir que generalmente los principios hermenéuticos que hemos aplicado a los textos bíblicos en su estudio son los de la línea de abajo, es decir, los del plano inferior. Y los del plano superior generalmente no los hemos considerado y más por el contrario los hemos despreciado. De hecho, algunos piensan que esos principios hermenéuticos son humanistas, antropocéntricos, pragmáticos, y los han dejado de lado y solamente se han centrado en principios un poco más dogmáticos o principios un poco más teológicos. Pues, queridos hermanos, no hay que aplicar lo uno sin aplicar lo otro. Para que podamos lograr un equilibrio conceptual y aplicativo del texto bíblico y una hermenéutica mucho más robusta y sólida, tenemos que reconocer los dos aspectos o los dos elementos en cuanto a principios hermenéuticos. Si no se reconocen los dos elementos, nuestra exégesis es muy pobre, muy precaria, posiblemente muy dogmática y en el peor de los casos sectaria. Pero si unimos estos 8 elementos y los ponemos en una perfecta perspectiva, en un solo panorama, lo más probable es que el análisis hermenéutico y posteriormente exegético nos arroje muy buenos resultados en su estudio. Entonces, ahora sí, vamos a lo que vinimos. 8 principios hermenéuticos, con 8 aspectos distintos que vamos a aplicar al texto y lo vamos a encontrar. Es probable que ustedes digan, ¿cómo encontrar la teología natural? ¿Cómo sé que este texto, esta porción me aporta elementos de teología natural? Entonces los vamos a resaltar aquí con colores para que ustedes vean que sí se pueden rastrear. La expresión de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas es claramente una connotación a un origen histórico natural de creación, porque por creación Dios diseñó la humanidad y estableció y dictaminó que la población o la humanidad inicial en el Edén llenara toda la tierra y que se formaran pueblos, naciones, tribus y lenguas. Eso tiene que ver con principio creacional o teología natural o teología primigenia. Otro principio que nos ayuda aquí a nosotros para ver cómo se une a la teología natural, la teología vivencial, es este que estamos resaltando aquí en la primera línea de la pantalla o del pasaje, y es: después de esto miré.
Esa conexión o esa frase de introducción de un nuevo episodio o de un nuevo relato o de una nueva participación o unidad literaria aquí dentro del escrito del capítulo 7 nos indica claramente que tiene una conexión o un viso histórico. Después de esto, mire, es una clara alusión a un relato, a una narración, a un hecho que se viene comentando y que continúa o que sigue en desarrollo o que sigue avanzando en su plan de darse a conocer. Esa es una connotación propiamente histórica. Y la parte final del cierre de esta porción o de esta unidad literaria también nos arroja una información histórica o vivencial. Cuando habla por los siglos de los siglos, una mención de tiempo, una mención que tiene que ver con historia, una mención que tiene que ver con acontecimientos que suceden a lo largo del tiempo, que tiene un espacio y una temporalidad y una definición dentro del mismo, nos permite hacer un rastreo o una identificación de que sí hay elementos históricos en esta unidad y que esos elementos históricos no se pueden desconocer o ignorar a la hora del análisis bíblico. Esos elementos tienen una importancia y una relevancia como experiencias vivenciales o como datos históricos de los cuales se nutre el texto para que tenga mucha más riqueza y para que tenga unos enlaces y unas aplicaciones pertinentes. Con relación a la unidad orgánica, es decir, qué dato tenemos dentro del texto de manera literal que nos permita a nosotros hacer un anclaje de este texto dentro de una unidad orgánica. Es decir, que podamos ver que este texto no es suelto, que no es un relato suelto, que no es un relato propio del Nuevo Testamento solamente, que no es un relato separado del resto de la revelación, sino que este texto tiene una armonía propia o que tiene una idea propia o un hilo conductor propio que establece un principio orgánico de contenido, de propósito y de desarrollo con el resto de las Sagradas Escrituras. Probablemente esta mención que estamos resaltando aquí con rojo, que dice, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, nos permite a nosotros, a través de esta categoría conceptual, establecer una unidad orgánica, porque el primer momento en la Biblia donde habla de ancianos está en Génesis. Anciano no en el sentido de ancianidad o de longevidad, sino ancianos en el principio de un título honorífico o un título de dignatario. Esos dignatarios aparecen desde Génesis en la época de los patriarcas, y luego va a aparecer en la vida de Moisés y el pueblo de Moisés, y luego va a aparecer con Josué y luego con los reyes. A lo largo de la historia bíblica se establece que los ancianos o los dignatarios del pueblo o los dignatarios de la iglesia juegan un papel unificador o un papel orgánico dentro de la revelación. Luego Pablo va a hablar en Timoteo, en Tito, en Pedro de ancianos, y Pablo también va a hablar de ancianos. Y luego Juan concluye en Apocalipsis hablando de los ancianos y los 4 seres vivientes. Entonces muy probablemente ese datico nos ayuda a entender que sí hay una unidad orgánica propia en el texto, que sí hay un hilo conductor y que podemos relacionar los aspectos de este pasaje o de esta unidad literaria o de esta perícopa con todo el resto de la escritura, usando un hilo conductor unificador o un hilo orgánico que nos da estructura y solidez. Con relación a plenitud, dijimos que Apocalipsis termina hablando del clímax de la historia o de la consumación de la historia. Y hay unas informaciones literales en esta unidad literaria que nos arrojan información de totalidad o de plenitud. Una de ellas es cuando habla de todas las naciones. Es un elemento pleno o un elemento unificador o totalizador o englobalizador, donde relaciona todas las naciones, todas las tribus, todos los pueblos y todas las lenguas en un momento culmen de la historia o en un momento de desenlace de la historia o climático en el desenlace de la historia del relato. Y otro dato que vamos a tener aquí es todos los ángeles. Nunca en el texto bíblico habíamos encontrado todas las naciones reunidas, ni nunca en un texto bíblico habíamos encontrado todos los ángeles reunidos en pie en un escenario. Pero aquí los encontramos. Esos son elementos propios del texto que nos permiten establecer que un principio hermenéutico de esta porción es la plenitud, en el sentido de totalidad, de consumación y de plenitud de la revelación. Estos datos son bien interesantes. Con relación a la redención, que es otro principio hermenéutico que establecimos para esta unidad literaria,
vamos a tener varias informaciones. Una es el Cordero, porque propiamente la redención descansa en el Cordero. Ese tema viene relacionado con los que están vestidos de ropas blancas, que es otra información propia del resultado que el Cordero produce en los redimidos, que están aquí graficados por una gran multitud de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas. Ese vestuario de ropas blancas que tiene esta gran multitud es un vestuario procedente de la relación o del efecto legal que tiene como resultado la redención o la salvación. El concepto salvación que pertenece a nuestro Dios también tiene que ver con la redención. Luego otra mención al Cordero, que tiene que ver también con la redención, tiene que ver con la mención al Cordero. Entonces, estos datos son bien interesantes, porque estos datos que estamos aquí resaltando tienen que ver con la redención. De tal manera que podemos decir que la redención como eje legal o programático de la historia de la salvación sí juega un papel muy importante en esta unidad y sí puede ser considerado un principio hermenéutico aplicado. Vamos a proseguir diciendo lo siguiente. Otro elemento tiene que ver con el Evangelio. ¿Cómo vemos el Evangelio aquí? Bueno, lo vemos representado a través de una gran multitud que nadie podía contar, que está presente en un escenario público, en un escenario especial, celebrando y reconociendo un hecho. Es una multitud que está llena de esperanza, que celebra una victoria y que celebra unos logros y que hace unos reconocimientos públicos. En ese sentido vemos el Evangelio aplicado, el Evangelio consumado y el Evangelio alcanzado, no solo por uno, sino por una multitud histórica y una multitud interracial, intercultural y universal. Y luego cuando dice vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, esa mención también nos ayuda a reconocer un elemento propio del Evangelio. ¿Cómo están vestidos? Están vestidos con un ropaje que los distingue, que los separa del resto, y están con unos elementos en sus manos que son elementos propios de una celebración o de una victoria o de un reconocimiento. Esos datos en el texto nos muestran el Evangelio, es decir, sí hay Evangelio en esta unidad. ¿Cómo se ve? A través de una multitud vestida de una manera digna y celebrando una victoria. Esa multitud universal nos muestra que el Evangelio predicado es un Evangelio consumado, es un Evangelio que llega a feliz término y que viene representado aquí a través de una multitud con rostro humano y con rostro propio de nación y de tribu y de pueblo que se presenta ante el trono para dar testimonio del logro o del alcance de este propósito. Otro aspecto que dijimos es la iglesia como comunidad de reino. ¿Cómo lo vemos aquí en este texto? A través de una expresión gran multitud, que es los beneficiarios del reino, a través de una mención adverbial que dice que estaban delante del trono, es decir, presentes en una celebración real de gobierno. Otra mención que se va a presentar más adelante, que está sentado en el trono, nuevamente haciendo mención a un lugar de gobierno y de autoridad. Más adelante en el texto dice los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Esa mención nuevamente nos muestra el escenario principal del relato y lo que logran estos creyentes y lo que celebran. Es decir, sí hay una victoria gubernamental, una victoria real y una victoria de reino que se establece acá y que se celebra y se recrea. Y luego dice que postraron sobre sus rostros delante del trono. Esta mención reiterada al trono y el lugar que ocupan estos emisarios dentro del trono o alrededor del trono nos muestra que sí hay un hilo conductor eclesiástico o de reino que regula la porción. Es decir, esta unidad literaria tiene como finalidad principal mostrarnos el reino de Dios y la victoria de la iglesia como reino de Dios junto al trono y junto al que está sentado en el trono. Y luego el último aspecto que queremos mencionar aquí, que es el aspecto de la gloria de Dios. En ese sentido podemos decir que hay datos como en la presencia del Cordero, ¿sí? Adoraron a Dios, ¿sí? Y luego una mención muy generosa del carácter de Dios que estos ángeles emiten públicamente, donde reconocen aspectos de Dios, de la esencia del carácter y de las perfecciones de Dios, como gloria, sabiduría, acción de gracias, honra, poder, fortaleza.
Y dice que todo eso le pertenece a Dios y se le tributa a Dios, el cual reina y gobierna por los siglos de los siglos, y termina con una mención inusual en textos bíblicos como es la mención amén, con un uso semántico distinto a los usos tradicionales que tenía esta mención o este término o este sustantivo en otros lugares de la escritura. Entonces lo que podemos decir es que estos 8 principios hermenéuticos que establecimos con antecedencia sí se pueden aplicar al texto y sí se pueden encontrar o visualizar en el texto, de tal manera que de forma gráfica y panorámica podamos verlos y podamos decir sí son ejes rectores del texto, sí son principios hermenéuticos aplicados y encontrados en el texto y no estamos divagando. Sobre esos textos o esos principios y esos datos que tenemos para robustecer los principios es que vamos a hacer la exégesis. Entonces, amados queridos hermanos estudiantes y escuchas de esta clase, sí podemos rastrear principios hermenéuticos y sí podemos hacer un ejercicio aplicado para que esos principios no sean simplemente marco teórico, como normalmente se ha hecho, sino que sean estructura metodológica. Lo que estamos haciendo aquí con este ejercicio es pasar de la teoría hermenéutica a la metodología hermenéutica. Es decir, ver que la hermenéutica no es principio teoría o marco teórico, sino que la hermenéutica es hilo metodológico o aspecto metodológico del estudio exegético, y en ese sentido sacarle un provecho mucho más amplio y quedar mucho más satisfechos y edificados con los resultados que podamos sacar. Entonces, amados hermanos, que Dios los bendiga y los esperamos para nuestra cuarta clase. No olviden, por favor, hacer las lecturas de los libros, los ejercicios académicos